Ahí está. Gracias. Muy bien. Profesor, Me- se ve tu pantalla, pero no en pantalla completa. Puedes poner presentación completa. ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Bueno, vamos a dar inicio. Sé que el tema, tal vez por la terminología que utilizamos y por la novedad, algunas cosas les parezca un poco eh, diferente a lo que están acostumbrados. Aquí empezamos. Empecé con una imagen que tomamos aquí de Asunción, que nos refleja el estado de nuestras vías, ¿verdad? Ya que uno de los principales problemas que tenemos son las veredas, pero no es el único. Vamos a ir viendo, realmente no es el único, ni tampoco quizás el más grave, lastimosamente. Quiero empezar con algunos conceptos, con algo más teórico. El- Como aquí pueden ver, tenemos un triángulo. Vamos a hablar aquí de los tipos de violencia, porque para comprender esta cuestión de la educación vial y de las discriminaciones, es importante entender qué es la violencia. En este triángulo voy a ir presentando las formas de violencia según la clasificación que está más aceptada. Tenemos primero la violencia directa, que es la física o psicológica. Esta es la que las personas asocian directamente a lo que es violencia, pero no necesariamente se acaba aquí. Incluye los maltratos a través de la fuerza, las armas, intimidación, presiones. Tenemos también algo conocido como violencia estructural, que le dicen institucional, estatal o social. O sea, es el tipo de violencia indirecta, aquella que no es de una persona a otra, sino que de las instituciones. Puede ser que no funcione el sistema social o económico, y entonces se genera injusticia social, pobreza, hambre, analfabetismo, colonialismo e incluso intercambio desigual. Esta violencia estructural eh, podemos relacionarla también con la baja inversión en infraestructura, lo cual hace que nuestras ciudades no sean inclusivas y que nuestras vías sean incluso discriminativas, ¿verdad? No solamente con las personas con discapacidad, sino con los colectivos más vulnerables, con otros colectivos, digamos, como los de la tercera edad y los niños pequeños. No, acá no me Estamos dieron cuenta. hablando también de daños al medio ambiente, a lo que denominamos ecoviolencia. Ahí bio está con B larga porque significa vida. Cualquier daño que causemos a otras personas a través de contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad y otros. Pero la violencia no se acaba en esto, no se acaba solamente en lo indirecto institucional, lo directo y los daños al medio ambiente, sino que tenemos también la violencia simbólica o cultural. ¿Qué sería la violencia simbólica o cultural? Aquellas violencias que justifican a las otras tres. Entonces, cuando nosotros estamos discriminando, por ejemplo, no lo hacemos principalmente por discriminar, sino para justificar el maltrato a otro colectivo, para justificar las violencias estructurales o incluso cuando estamos contaminando. También los fanatismos y la marginación son violencia simbólica. Este concepto muchas personas lo tienen muy claro, pero a lo mejor no le llaman de esa manera. Lo tienen muy claro porque lo ven y lo sufren o son testigos día a día. El bullying, por ejemplo, el acoso escolar, está muy relacionado a una forma de violencia simbólica que está también vinculada al maltrato físico y psicológico. En cuanto a las cuestiones de tránsito, tenemos una llamada trilogía vial. La trilogía vial serían los factores que están presentes en el tránsito y que se utilizan bastante para determinar las responsabilidades o qué hay que investigar cuando existe un siniestro, ¿verdad? Lo que la gente le llama accidente, pero no siempre son accidentales, ¿verdad? Muchas veces pasan la mayoría de las veces de hecho pasan por descuido o por, digamos, mala preparación de las personas o por no respetar las normas de tránsito.
Aquí tenemos el 75% son por causa humana, como ya vimos, y solo un 20 por vehículo y 5 ambiental. Tengo que una imagen ampliada sobre esto, porque quiero que vayamos analizando cada uno de los factores del tránsito, eh, los factores presentes en las vías, que tienen que ver con la falta de inclusión a distintos colectivos en nuestras ciudades. En realidad, haciendo un estudio profundamente, no son 3 factores, sino que son 5. Acá vemos porque el factor mecánico incluye a las vías, incluye a lo forestal, la bioingeniería. El factor humano tiene las leyes también, que son, no es lo mismo ser las leyes que ser un transeúnte, ¿verdad? Ahí están 2 factores en uno. Y bueno, el factor ambiental incluye muchas cosas. Entonces, si vamos a hacer una clasificación, digamos, más realista, vamos a tener por un lado el factor humano, luego al factor legal. eh, Tenemos bastantes problemas en Paraguay, pues muchas leyes desactualizadas, incluso la principal ley, la nacional de tránsito, tiene errores y desactualizaciones. El factor vehicular, el natural, ¿verdad? Que serían los animales, plantas, el clima, y por supuesto el factor vial. O sea, toda la infraestructura, todo lo que nosotros preparamos y ordenamos para transitar de un lugar a otro. En el medio va el símbolo de los animales porque siempre digo, no podemos hacer educación vial sin tener en cuenta las cuestiones ambientales. O sea, no existe una educación vial que no sea ecológica. En ese caso estaría equivocada o totalmente incompleta. En primer término vamos a hablar del factor, yo le llamo factor humano-animal porque no es solamente los humanos. Los humanos somos animales, pero también ellos están en nuestras vías, ellos también se están desplazando de un lugar a otro. Y en los libros de texto normalmente aparecen 4 funciones o 3 funciones nada más de la persona. Está el peatón, el ciclista, el conductor y el pasajero. Tenemos también a los perros guía y los demás transeúntes. Y los peatones otra vez son divididos en 3 o 4 grupos para tratar de entender nomás este complejo fenómeno que es de los desplazamientos, considerando que los seres humanos somos seres principalmente migrantes. Están los que van a pie, que podrían ir en condiciones de salud óptimas o podrían ir, por ejemplo, con algún implemento como un bastón que les pueda servir como ayuda y que generalmente tienen una velocidad de desplazamiento un poco menor. Luego tenemos a los que andan en silla de ruedas y los que están en cochecito. Y aquí en peatones también podemos incluir a los niños que andan en triciclo o en bicicletas pequeñas. ¿Cómo afecta esto a la falta de inclusión en nuestra ciudad? Bueno, aquí vemos las malas decisiones, por ejemplo, en este caso, fue tomado un diario local. Los 2 vehículos están más estacionados, este saca su cola a la vereda, este está directamente, están trabajando en un espacio que tiene que ser para el tránsito de las personas, molestando a todo el mundo, ¿verdad? Impidiendo el libre desplazamiento. Este es otro que tiene que ver con el factor vial, pero también con el humano. La falta de comprensión de la realidad, esta inclinación es imposible, no sé quién se va a poder subir con esa inclinación. Tal vez un gato, ¿verdad? Por la falta de capacitación o por la falta de adecuación a las normas vigentes. En el factor vial tenemos, ya dijimos, a los caminos y a las vías y también a las señales de dispositivos, que todo está bajo la influencia humana porque somos nosotros los que adecuamos, arreglamos los caminos o los que colocamos las señales. Vamos a ver algunas faltas. Bueno, primeramente, estos son algunos de los temas que se consideran o se deberían considerar cuando hacemos una educación vial que sea inclusiva. Primero que nada, la accesibilidad, esto es lo más vistoso, pero no es lo único, ¿verdad? Oficina, edificios, servicios públicos, los espectáculos, los museos, que muchas veces no hacen las adecuaciones, sobre todo los museos antiguos que no fueron diseñados pensando en todas las personas, el turismo, ¿verdad? Hay muchos lugares que están vetados para ancianos, otros están vetados para niños, otros están vetados para gente en silla de ruedas, porque ahí hay que considerar escaleras, pasillos, rampas, ascensores, puertas, los estacionamientos, porque esto también es bastante, se suele hablar bastante esto de las veredas con sus estados, con esta cuestión de la porosidad o las marcas que deberían tener, sobre todo en las grandes ciudades, en las partes céntricas, donde hay mucho tránsito de personas, entonces para las personas no videntes deberían tener unas marcas
o por lo menos unas líneas guías, ¿verdad? Que esto no se cumpla al menos en nuestras ciudades. Los baños públicos, un verdadero dolor de cabeza, inclusive en las instituciones educativas, donde deberían ser inclusivas. Los parques públicos y los sitios de recreación, que son también lugares de tránsito, pero de esparcimiento. Y la señalética inclusiva, ¿verdad? Acá, algunas de las cuestiones que debe considerar son las personas no videntes, pero también aquellas que padecen de daltonismo y a las analfabetas. Acá hay un caso muy interesante porque uno de los sistemas más lindos y más fáciles de entender de señalización de metro son de la Ciudad de México. Y lo de la Ciudad de México parece ser que no se habrían diseñado pensando precisamente en las personas no videntes. Se hizo también eso. O sea, hay muchas señales que tienen su descripción en braille o tienen ranuras especiales. Pero lo principal de esta historia que les cuento, esto fue diseñado en los años 60 o 70, es que más que los nombres de las estaciones y de las rutas, tienen dibujos, ¿verdad? Y se hizo pensando en las personas analfabetas o que padecen algunas limitaciones de comprensión del idioma español. Y entonces en México es muy fácil ubicarse por los dibujos hacia dónde uno va o hacia cuál es su destino. Bueno, estos son algunos de los temas, más hay más, ¿verdad? Solamente incluí algunos que están en la agenda. Estamos hablando del factor vial, ¿verdad? Este es un ejemplo. Ninguna persona puede transitar su sano juicio, tiene que bajarse a la calle también está con problemas. Esto es la receta número uno para un siniestro de tránsito. Por culpa humana, ¿verdad? Por esto no sería un accidente. En estas esquinas que no tienen rampas, que están descuidadas, ¿verdad? Sucias inclusive. Fíjense esto, una persona puede de repente estar mirando a otro lugar o sufrir una distracción y va a caer. Un niño, una persona en silla de ruedas no va a poder ni soñar pasar por este lugar. Esto también los ascensores, como vemos, este nene está tocando un botón, pero ya no va a alcanzar más. Las personas que son de estatura baja o por debajo del promedio, ¿verdad? No van a poder acceder a los botones. Y esto es algo que no se suele considerar siempre en el diseño de los ascensores. Y con respecto al factor vehicular, bueno, tenemos tres componentes. Primero son los motorizados, los no motorizados que permiten el tránsito de las personas y los animales de carga, bueno, que ojalá en un futuro se dejen de utilizar y que ya nos concentremos en los vehículos motorizados nada más o los impulsados por el ser humano. Vamos a ver algunas de las faltas. Bueno, esto es lo más común, lastimosamente, en nuestro medio. Los ómnibus, ¿verdad? En un porcentaje muy ínfimo permiten un desplazamiento inclusivo. eh, y generalmente lo que dice la ley, que en nuestro país de por sí ya es muy bajo, suele ser aún menor en cumplimiento. La siguiente foto, bueno, esto fue un caso muy sonado, creo que era un ministro o un secretario nacional que dejaba su auto estacionado, obstruyendo el paso. Con respecto al factor natural, ¿verdad? Vemos que están las condiciones ambientales, climatológicas y biológicas. O sea, todas estas cuestiones hay que considerar en el diseño de las ciudades. Esta vaca fue sorprendida en una foto en Lambaré, no es muy lejos, es acá a unas cuadras nada más de mi casa. Eh, por supuesto, por descuido. Y no solamente pasa esto, sino que hay lugares de tránsito natural de los animales que no están señalizados para que las personas Es que para sepan o conectarme tengan a mi cuidado. ordenador. Bueno, esto, las plantas que nos salen en el camino, esto tampoco está señalizado de ninguna manera para ningún tipo de persona. Esto que lo padecemos también, las vías mal diseñadas, la falta de vereda, la falta de caminos transitables, por supuesto la señalización tampoco existe. Estos animales sueltos en las calles, ¿verdad? Aquí hay en la esquina una rampa, pero bastante descuidada, parece que ahí permite que se junte agua, está un poco rota también. Y bueno, algunas soluciones vamos a plantear aquí, no son todas, solamente algunas que me llamaron la atención, que pensé que a lo mejor no siempre son de muy amplio conocimiento. Lo primero es que tenemos que apuntar hacia el desarrollo sostenible
Y eso implica estas tres pelotitas, lo social, lo económico y lo medioambiental. Pero esto tiene que cumplirse realmente a cabalidad, ¿verdad? No tiene que dar solamente en las palabras. Por eso dice, si respetamos las cuestiones sociales y medioambientales, el lugar se vuelve vivible. Fíjense, ahí recién es vivible cuando consideramos las cuestiones sociales. Si tenemos en cuenta lo económico, entonces es equitativo, ¿verdad? En nuestras ciudades no hay equidad porque en nuestra ciudad ser una persona con discapacidad, ser una mamá que está esperando, una futura mamá, o ser bebé son unos verdaderos dolores de cabeza, ¿verdad? No se puede salir, no se puede ir a una cuadra, no se puede ir al supermercado, no se puede ir al parque, porque todo está diseñado pensando primeramente en los automóviles, ¿verdad? Ni siquiera las motos tienen cabida. Está todo diseñado pensando en los automóviles. Los ómnibus están en último lugar, no están bien planificados, hay mucho sabotaje, ¿verdad? No son inclusivos, le generan muchas dificultades a los colectivos más vulnerables. Y bueno, por lo tanto, nuestras ciudades no son viables, ¿verdad? Nuestras ciudades, las latinoamericanas en general, muchas ciudades en África tienen el mismo problema. En los otros continentes varía mucho, en Europa están bastante más avanzados en estas cuestiones, pero aquí en Latinoamérica dejan mucho que desear. Bueno, esto increíblemente muchas personas no lo conocen, estos sistemas de cruces para personas no videntes, para personas ciegas, que tienen señales audibles, ¿verdad? Y que están permanentemente activos o nada más uno necesita apretar un botón para que funcionen. Entonces las ciudades no solamente tienen que ser inclusivas y accesibles, sino que también participativas. De hecho, una cosa condiciona al otro. Si una ciudad no es participativa, no hay manera de que sea inclusiva ni que sea accesible. El braille, aquí ya vi que alguien estuvo comentando en el chat, ¿verdad? En algunas ciudades por ley, ciertos tipos de negocios tienen que poner la señalética. Estamos hablando de edificios públicos, de que las paradas de ómnibus, los accesos a terminales, hay un montón de lugares que deberían estar señalizados, los baños públicos, los pasillos en los centros comerciales, los supermercados inclusive tienen que tener la señalética. Bueno, entonces los cines con espacios, para que son un poquito más inclusivos, al menos se pueden sentar. Siempre y cuando, aquí se la ve muy contenta para ser la que está sentada, pero siempre, no debería pasar lo que pasa aquí en algunos cines, que dejan la primera fila con algunos espacios, pero uno se ubica ahí y tiene que mirar así y hacia arriba, no puede disfrutar la película. Bueno, tampoco eso. Normas inclusivas. Esta es la ordenanza 217-2012. Sí, está vigente todavía en Asunción, pero no aparece así exactamente. Este tiene una mejora, porque la ordenanza prevé el espacio de acceso, las rampas en las esquinas, pero es un espacio para que pase solamente una silla, ¿verdad? Una silla de ruedas. O sea, si está yendo uno, está viniendo otro, no se pueden cruzar, se van a molestar, tienen que estar esperando. Entonces, deberían como mínimo dejar el espacio para dos sillas y de tal manera que no corra el riesgo, bueno, eh, de sufrir algún percance la persona que lo está utilizando, ¿no? Pues, no solamente una persona en silla de ruedas, puede ser también un cochecito, un niño pequeño. Este es un ejemplo eh, que, digamos, tiene la inclinación adecuada. No sé si adecuadamente está diseñado, le faltaría un pasamanos acá, ¿verdad? Para ser más seguro, pero por lo menos tiene una inclinación que le va a facilitar más el paso, no como ese ejemplo que vimos hace rato que la inclinación era imposible. Bueno, estos serían los caminos o las veredas ya porosos o con marcas, ¿verdad? Con líneas guías. Aquí en el medio, de hecho, hay una marca pintada en blanco. Esta foto la tomé en Guairá, me pareció bastante extraña. Qué bueno que existan estos lugares, ¿verdad? Pero me pareció extraño porque es muy difícil encontrar esta iniciativa en Paraguay. Es un mirador inclusivo, ¿no? De hecho, acá tiene una silla especial para la gente que no lleva su silla de ruedas o no posee y quiere acercarse a mirar la vista. Creo que se llama Cerro Perón, el lugar donde está al lado. Los parques viales, ¿verdad? Son parques viales preparados para los niños, donde se les enseñan no solamente las señales de tránsito, realmente aprender las señales de tránsito es algo muy fácil, sino que a comportarse como ciudadanos, porque eso es lo que tiene que hacer la educación vial, tiene que ser educación ciudadana y ecológica.
Bueno, este es uno de los materiales que hemos preparado para el MEC. El MEC tiene una materia hace 5 años que se llama educación vial, que se da en casi todos los colegios. Algunos colegios no desarrollan esta materia. Esta, por ejemplo, son los animales en las vías. Justamente el miércoles, no, el lunes que viene, dentro de 3 días, va a aparecer el material que hicimos sobre ciudades inclusivas. Y en realidad tuvimos que modificar el programa de estudio porque el programa de estudio del MEC no habla directamente de la inclusión, no habla de las personas con discapacidad o los colectivos más vulnerables. No sabemos por qué hubo ese problema cuando se redactó el programa de estudio, pero ahora al hacer las adecuaciones y las actualizaciones ya... estos materiales están disponibles en internet en la página del MEC, de hecho. Esta es una página que tenemos en Facebook para hacer educación vial, ¿verdad? En la cual compartimos videos, documentos, materiales. Este es un grupo público, ¿verdad? Tenemos 1.300 miembros, lo cual para Paraguay ya es bastante aceptable, bastante bueno. Vemos una foto de un padre bastante irresponsable llevando a sus hijos. Lo peor de todo, lo peor de esta situación es que ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Y luego, bueno, ya ocurren los siniestros y no solamente hay que incurrir en gastos, sino que a veces las consecuencias duran toda la vida o casi toda la vida. Lastimosamente en nuestro país, el porcentaje de personas con discapacidad es más elevado del que hay en otros países. ¿Y por qué ocurre esto? Por la alta siniestralidad. Sobre todo por lo que pasa con las motos, ¿verdad? Con las motos que andan sin casco, que no tienen, la ciudad no está diseñada para que ellos circulen, ¿verdad? No se piensan carriles exclusivos, no hay espacio para que estacionen frente a los semáforos, hay un montón de problemas. Bueno, este es un canal también. De hecho, también el lunes va a salir un video relacionado a la charla que hoy estamos dando. Eh, pero sin embargo, bueno, a pesar de todo, de que todavía no está ese video sobre inclusión, porque apenas tenemos 4 o 5 videos, ya en esto están abordados tanto las cuestiones ambientales como lo de que las ciudades sean más accesibles. Y aquí les dejo algunas direcciones. Primero un artículo arriba que habla sobre los tipos de violencia, si quieren profundizar en estos temas. También ahí hay una explicación ahí de por qué la violencia no es algo genético, de eso esa es la introducción del trabajo. Este es un artículo científico que lo publiqué en una revista mexicana de ciencias sociales y filosofía. Em, y bueno, la violencia no es algo genético, nunca se ha comprobado eso. De hecho, la violencia es una decisión o una costumbre, ¿verdad? Lo que es genético en nosotros o lo que es natural son los conflictos, ¿verdad? No podemos evitar tener conflictos los humanos, pero sí podemos evitar la violencia. Eh, ahora que vimos todos estos ejemplos y todas estas posibles soluciones, y hay más, ¿verdad? De las cuestiones viales, nos damos cuenta de que todos tienen que ver con decisiones. O sea, esta violencia estructural y violencia simbólica que sufren las personas con discapacidad y los colectivos vulnerables también lo sufrimos, se deben a cuestiones que pueden ser evitadas. No estamos predeterminados a comportarnos mal. Por lo menos no estamos predeterminados a ser violentos. Ojo, tampoco estamos predeterminados a ser pacíficos, pero hemos aprendido. Nuestras sociedades han pasado por largos procesos históricos de periodos de paz y en donde no solamente no había guerra, porque la paz no es precisamente la ausencia de guerra, sino que es la ausencia de violencia, sino donde hemos gestionado de manera pacífica y no violenta nuestros conflictos. Aquí están, dejo mi correo electrónico también, el canal de YouTube, ¿verdad? Nos gustaría que entren y le den una probadita y nos hagan sus críticas, nos ayuden a mejorar, porque este canal tiene mucho acceso a estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios, y a través de él eh, tratamos de educar a la ciudadanía, ¿no? A veces me toca trabajar también con la gente de la Agencia Nacional de Tránsito y siempre decimos que falta mucho presupuesto, falta mucho por hacer. En nuestro país, digamos, todo está en pañales, todo está en comienzo cuando estamos hablando de cuestiones viales. La verdad es que estos espacios son muy buenos para llamarnos la atención, para juntarnos y para conocernos. Creo que si es que trabajamos en red
y si es que nos ayudamos, vamos a ayudar a mejorar, ¿verdad? Nosotros, con respecto a la ciudad de Asunción, podemos decir que hay muchas cosas interesantes, muchas cosas tan mejor que las ciudades del resto del país, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Todavía hay muchísimo que hacer. Le digo, he encontrado experiencia, he ido a algunos distritos donde la señalética está bastante bien. He estado en Caguazú, donde espero que hasta ahora siga siendo, pues hace unos años era un modelo de organización vial, ¿verdad? Encarnación, por ejemplo, está bastante bien, señalización, pero le falta todavía que sea inclusiva su señalización, o más inclusiva. Las ciudades del Chaco tienen muchos problemas de infraestructura, porque no tienen los fondos suficientes o el apoyo que deberían tener muchas veces el gobierno. Algunas ciudades del norte también, en San Pedro, por ejemplo. Y bueno, todo eso implica también políticas, pero estas políticas no van a surgir si nosotros no presionamos. La ciudadanía tiene que estar ahí sobre sus concejales, sobre sus intendentes, insistiendo y diciéndole lo importante que son estas cosas. Yo no quise hoy abrumarles con números, por ejemplo, la red internet está lleno de números y de estadísticas, pero les voy a contar algunas cosas básicas, ¿verdad? Las personas de 25 a 39 años, el motivo número uno de muertes en el mundo son los siniestros de tránsito, ¿ah? Los siniestros de tránsito en general están, de hecho, en los primeros 8 o 10 lugares de las principales causas de muerte, pero de los jóvenes es el motivo número uno. En Paraguay están en el top 3 de las causas de muerte de las personas, y estos siniestros se deben no solamente a la falta de cumplimiento de las leyes, sino también a infraestructuras inadecuadas, a la falta de señalización, ¿verdad? Yo le reclamo mucho a nuestras ciudades esto de que siempre se está pensando solamente en el auto, y a veces ni siquiera en el auto, ¿verdad? Hay un montón de calles que no están indicadas ni siquiera cuando uno va a entrar de contramano, ¿verdad? Y luego se generan un montón de inconvenientes y cosas graves. Y también que está pensado desde el punto de vista de los hombres, en ese sentido no es inclusivo, ¿no? Está diseñado como los autos de antes, ¿verdad? Que se hacían pensando en que solo van a manejar hombres. Pues las veredas están hechas pensando que van a ser hombres grandes los que van a transitar por ahí, que no van a andar bebés, que no van a andar mujeres embarazadas. Inclusive les voy a contar algo. Una de nuestras ordenanzas de Asunción, que habla de los asientos reservados en los colectivos, dice que tenemos que tener 2 asientos reservados para personas de la tercera edad, para discapacitados, para embarazadas y para mujeres con bebés en brazos. Y fíjense, o sea, esas cosas no detectaron los concejales y sus asesores. Quiere decir que el asiento no está reservado para hombres con bebés en brazos, cuando que no tiene ninguna importancia el sexo ni el género. Lo importante es que un bebé está siendo transportado, ¿verdad? Y que tiene que tener un cuidado máximo. De hecho, hay una cosa que ocurre en nuestra ciudad y generalmente en la mayoría de ciudades del mundo, es que se me han dado cuenta, los ómnibus no tienen cinturones de seguridad. Y no tienen cinturón de seguridad, bueno, porque los ómnibus son más seguros para transportarse, pero de todas maneras, por lo menos los ómnibus interurbanos, es decir, los que nos llevan a otras ciudades, los que nos llevan a otros departamentos del país, sí deberían tener cinturones, ¿verdad? La buena noticia acá es que esta decisión en nuestra ciudad dice cuando más de 15 o 20 personas, o sea, el transporte para más de 15 o 20 personas no obligatorio, los cinturones, sucede porque la mayoría de los accidentes ocurren con motos, con peatones y con autos, y muy pocos con ómnibus, a pesar de que algunos conductores de ómnibus andan con exceso de velocidad, juegan carrera y esas cosas. Bueno, los accidentes son mínimos, pero podríamos, por ejemplo, aspirar también a lo que sucedió en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador hay ciudades donde tienen años sin que una sola persona muera en un accidente vinculado con un ómnibus. Imagínense, llegaron a la meta cero, ¿verdad? La meta cero es lo que se están poniendo hoy las ciudades más desarrolladas, ¿verdad? El cero muertes en el tránsito, y por lo menos con los ómnibus ya han logrado durante largos periodos de tiempo. Muy bien. Creo que se nos está acabando el tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla.
y tal vez podamos pasar ahí un espacio para sus comentarios, para lo que quieran decirnos al respecto de lo que estuvimos hablando, contar su experiencia, tal vez hacer preguntas, ¿no? Y en el chat voy a copiar las direcciones, ahí ya están las direcciones primero le puse lo del artículo, esto les recomiendo que lean, ¿verdad? Lo de la dirección de nuestra fanpage, el grupo de educación vial que está creciendo y el canal de YouTube. Bueno, profe, excelente, realmente excelente tu charla de hoy. Se abarcó todos los aspectos, no sabía cómo lo ibas a encarar, ¿verdad? Porque no te conozco dentro del medio, lo que estamos las personas que trabajamos para y con las personas con discapacidad, pero excelente, o sea, súper, súper, estoy mirando también los comentarios por acá y realmente es cierto, o sea, tenemos un montonal de leyes normativas a patadas desde la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien mostraste acá también las ordenanzas, algunas de las ordenanzas de Asunción. Tenemos la ley de accesibilidad al medio físico que también es aplicable a todo el país. Pero en el fondo, Sí. mientras no tengamos esa conciencia y esa barrera actitudinal, digamos, porque hay mucha gente que desconoce, no sabe, ni le pasa la idea de la existencia de personas adultas mayores con discapacidad o con otras necesidades, ¿verdad? Y estos espacios como el que vos nos brindaste ahora son sumamente importantes para difundir esto, ¿verdad? Para difundir esto. Así que muchísimas gracias, profe. Pero yo insisto, siempre digo, o sea, es esa cuestión de conocimiento y de actitud que tenemos, porque por más que tengamos las normativas que tengamos, que nosotros las tenemos hace rato, no, si no se implementen y no hay quien, a veces ni siquiera pasa por una cuestión de mucho presupuesto, ¿verdad? Sino que de Claro. otras cuestiones que permiten lograr una mayor inclusión, una mayor accesibilidad. Pero la gente es difícil, o sea, cuesta ese proceso. Así que estos espacios son importantísimos y genial, profe, excelente cómo enfocaste y muchísimas gracias. Yo paso otra vez a Lorenzo que va a ir dando pie a las preguntas o a lo que haya. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Gracias, Vero. Estoy muy contento por el espacio y por sus comentarios, sobre todo por tener la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Yo les quiero estar en todos los ámbitos de su vida, que hablen de cuestiones viales. Yo enseño en un colegio, bueno, enseñaba antes de la pandemia, ahora me dedico a producir los materiales para el MEGA a nivel nacional, pero cuando estaba en aula, una de las cosas que me interesaba mucho era que mis estudiantes hablen en sus casas de lo que nosotros hablamos en clase. Yo les decía, la educación no es para que ustedes vengan a aprender cosas, es para que toda su familia aprenda, ¿no? Y una vez tuve un caso muy interesante, raras veces lo cuento, pero creo que este espacio es importante. Habíamos hablado, entre tantos temas, que extrañamente, explícitamente no dicen en el programa de estudio hablar de cinturones de seguridad, solamente dicen medidas de seguridad. Y fíjense lo que son nuestros programas. Bueno, se están actualizando por suerte. Y habíamos hablado, yo les dije, bueno, la importancia, qué puede pasar, el gran porcentaje de personas que mueren o que quedan con discapacidades por no tener un cinturón, ¿verdad? Imagínate, porque te molestó un poquitito, en realidad eso al comienzo nada más molesta, después uno ya se acostumbra. En, estás en un choque y te quedas discapacitado toda la vida o te morís, ¿verdad? Te morís o perdés un miembro por no haberte puesto el cinturón. Hay muchísimos casos. Entonces, al comienzo los alumnos un poco escépticos, no sabemos, fulano estuvo en un accidente y no le pasó nada. Hasta que, bueno, seguimos hablando y varios se convencieron. Un día vino llegando una alumna a clase y me dice, profesor, menos mal que usamos cinturón, menos mal que hablamos de esas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Le digo, y yo estuve en un accidente. No, tuvimos un choque el otro día en la noche con mi primo. Yo me iba en el asiento de acompañante. Justamente el asiento de acompañante es el lugar donde más gente muere. Pues todo eso lo tenemos en estadística. Em, y yo tenía el cinturón y tuve unos golpes nada más, sí, pero no me pasó nada grave. ¿Y quién se iba conduciendo? Le dije, mi primo. ¿Y tu primo tenía cinturón? No. Yo le dije que se ponga, pero no quiso. ¿Y cómo está? Y está en terapia intensiva, con pronóstico reservado, ¿verdad? Imagínense, dos personas en el mismo auto,
¿no? Y una educada, el otro a lo mejor no tuvo la oportunidad de recibir esa educación y es más, le dijo, mira, ponete, no se puso. Y esta es la historia típica, esta es la historia que está pasando día a día. Y bueno, si es que seguimos con esto, lo que debería pasar es que tengamos ya la capacidad de que nuestros estudiantes les convenzan a sus familiares de que cambien sus actitudes. Me han contado historias de papás que empezaron a usar casco porque a sus hijos les recriminaron, ¿verdad? Porque sus hijos aprendieron en clase, bueno, te va a pasar tal cosa si es que no tener el casco. De hecho, yo tengo un pariente que hace 30 años, más o menos cuando no era obligatorio usar casco, tuvo un accidente muy grave y que hubiera salido quizás ileso si es que no, si es que tenía este implemento. O sea, y así hay muchísimas cosas, eso es lo básico, pero yo no quiero ni imaginarme lo que sufren. Bueno, sí me imagino, ¿verdad? Es una forma de decir, mano, yo sí quiero imaginarme en realidad. Quiero imaginarme lo que pasan las personas con discapacidad, las embarazadas y los niños todos los días. Quiero imaginarme porque no puede ser que no seamos capaces de poner una rampa básica en nuestras esquinas. Eso nomás está a cargo de los ciudadanos. Mi casa es una esquina y tiene la rampa. Por más que el empedrado no esté tan bien, bueno, un poquito por lo menos le vamos a facilitar el tránsito y no podemos hacerlo mejor. Gracias. Estoy viendo que están escribiendo esto. Bueno, muchísimas Acá incluso gracias, nos profe dicen que... Daniel. Sí, Eh, adelante. Gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Desde esta mirada, desde este enfoque un poco más eh, también inclusivo, más profundo. Y bueno, hay algunos comentarios en el chat que voy a estar leyendo. Adelante, Ahí. Lorenzo. Está interesante los Sí, comentarios. espera. Sí, voy a leer un poco. Dice, excelente la charla, gracias por la ponencia. Dice, buen día, el nivel conceptual es acotado en muchas instituciones, organizaciones. La palabra inclusión se reduce a proveer espacios para la movilización de personas en silla de ruedas. Dice, en Córdoba, Argentina, se usan señaléticas en braille en los restaurantes. Me encanta. Bueno, excelente la charla. Después dice, el mal uso de las tecnologías es común a la hora de conducir. Cada vez más personas utilizan sus celulares mientras van conduciendo. Esta charla nos educa para hacer ciudadanía muy interesante. Muchas gracias por la hermosa ponencia. Saludos desde Pilar, Ñembucú. Excelente la charla, dice Teresita Arzamendia. Dice, este tipo de charlas y ejemplos que estás manifestando, profe, sería bueno en los colegios. Mucha gente depende de su experiencia propia. Luego de tener una experiencia, ahí sabe o aprende. Partimos luego de que a cualquiera se le da un registro conducir, por ende se le brinda una licencia sin tener la mínima educación vial. Para mí es la principal Bueno, causa de bueno. los accidentes. Ahí Y quiero bueno, decir esos son algunas un poco los cosas. comentarios que están ahí en el chat. Sí, sí, sí. Muy interesante que, bueno, por eso siempre la participación. Un científico, bueno, como, o filósofo, como sería en mi caso, a veces hago ciencia social también, está incompleto si no habla con las gentes, ¿verdad? Por más de inteligente o experiencia que uno tenga, siempre tiene que hablar con la gente. La gente sabe muchas cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Acá nos comentaban algunas cosas interesantes. Les voy a contarlo. Cuando yo empecé a trabajar como profesor de educación vial, llego al colegio y el colegio, la vereda con respecto a las aulas, tiene una distancia más o menos 1 metro de diferencia, así, ¿no? Está en un hueco digamos, las aulas. Y tiene una escalera, ¿verdad? Y le construyeron una rampa. Yo dije, oh, que miro así cuando llego, oh, están actualizadas aquí en el colegio, pero luego me acerco y la rampa tenía nada más 50, 60 centímetros. O sea, no entraba una silla de ruedas. Y le digo al director, director, ¿qué es lo que pasa? Que hicieron mal su rampa. No, 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 es que esto se puso para las motos. Y le dije, pero falta, le ponen 20, 30 centímetros y ya va a ser inclusiva. ¿Ah? Y vamos a hacer proyecto, profesor, me dice. Y nos juntamos con los alumnos, le decía, teníamos alumnos albañiles, teníamos alumnos que sabían hacer, que tenían ladrillo que les sobraba en su casa, otros tenían arena. En una o 2 semanas se pudo refaccionar y concluir y ya se hizo en forma la rampa, ¿verdad? Y después estuvimos mirando por dentro
Y fíjense lo que es la inexperiencia, ¿verdad? Y todas las entradas, el paso al baño era fácil. Y nos olvidamos de que se tienen que ir a la cantina también la gente. Entonces la cantina estaba en un hueco y no tenía la rampa. Y después de un buen tiempo recién se nos reclamó eso y se tuvo que poner, ¿verdad? Entonces, uno a veces, bueno, cuando eso yo no tenía mucha experiencia, pero a veces uno, a pesar de la experiencia, hay ciertas cosas que no ve. Pero fue llamativo porque cuando se estaba ampliando la rampa, algunos decían, no, ¿para qué vas a poner? Acá no hay ningún alumno con discapacidad ni ningún profesor, ¿verdad? Vas a gastar de bala en la rampa. Y yo les decía, ¿y por qué crees que no vienen a este colegio? No vienen porque no es accesible. Y increíblemente, después de que se amplió la rampa, un poquito después nomás ya se inscribió una niña que andaba en silla de ruedas, ¿verdad? Pasaron unos días. Y yo me supongo que ella, tal vez desde antes ya quería entrar en esa escuela y no podía. Y fue cuando ella entró que se dio cuenta, "Mira, acá hay un pedacito que no me permite irme a la cantina". Y le tuvieron que construir esa parte también. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ella pudo decirnos y que enseguida se solucionó. Porque estas cosas son de todos los días, ¿verdad? Son un dolor de cabeza. Le digo, yo tuve la oportunidad de vivir 4 años en la Ciudad de México, 2 en Toluca, unos meses en Granada, en España, y el paisaje urbano es totalmente diferente, sobre todo en España, ¿verdad? Viví con bebé, de hecho, en España y en México. En ambas ocasiones, cuando estaba en México, estaba mi nena, tenía unos días. Cuando estuve en España tenía 40 días mi nene. Y las facilidades para transportarnos eran muchas, bastantes, ¿no? De hecho, en la ciudad de Granada recuerdo que estábamos en el bus y en una de las paradas iba a subir un señor en silla de ruedas, entonces se queda y el bus se empieza a inclinar. O sea, el bus estaba diseñado para eso, se inclina, se inclina, se inclina, hasta que esté más o menos a la altura del suelo. Y realmente el señor solo podía entrar al bus porque ya se había inclinado y bajado, pero a pesar de todo, el chofer se levanta, lo ayuda a subir, le pone su cinturón en el sitio y después recién pone en posición normal, digamos, el bus y seguimos. O sea, lo único que los choferes pueden hacer contactando con las personas, hablando con personas, saliendo de su lugar, es subir a personas que necesiten o a quienes pueden ayudar, porque en realidad este señor no necesitaba ayuda, pero él para asegurarse con más razón lo hizo, ¿verdad? Y estas cosas son totalmente extrañas que ocurran aquí en Paraguay, pero no son impensables. ¿Eh? No nos vayan a decir, no, no hay dinero, no, mentiras, hay dinero y hay que invertir en estas cosas. Aquí Profe, también alguien comentó la sí, facilidad de conseguir registros de conducir. Yo por esa parte tengo que felicitar a la Municipalidad de Asunción porque es uno de los pocos municipios que exige en forma para dar el registro, la licencia. En realidad es una licencia, empezamos a llamarle mal, no es un registro. Yo no me voy a anotarme para conducir, yo tengo que demostrar que estoy apto física, mentalmente, de conocimiento y de habilidades. Pero hay municipios que dan pena, ¿no? Y yo le voy a echar toda la culpa, no precisamente a los municipios, sino a esta institución monstruosa que se llama OPASI. OPASI es un cáncer, ¿verdad? La Organización para la Cooperación Intermunicipal, que supuestamente tendría que servir para que los municipios se digan, bueno, estas van a ser las normas, nosotros vamos a ponernos duros, no le vamos a dar a nadie que no demuestre que sabe conducir, que sabe la regla de tránsito. Al contrario, OPASI hace, y hay que destruir OPASI. O sea, un día se tiene que acabar OPASI y si algún día quieren ir a su local y ya abandona a toda la gente y quieren ir, yo me ofrezco también a irme con un martillo y romper la pared que nunca me ha existido OPASI porque nos causó demasiado daño. Y cualquier persona experta en seguridad vial con que hablen le va a decir esto. OPASI es el problema número uno de Paraguay, ¿verdad? En cuanto a nivel institucional. La Municipalidad de Asunción está haciendo sus deberes con respecto a las licencias. Lambaré lo está intentando hacer. Luque lo está intentando. Caguazú lo está haciendo. Coronel Oviedo también. Pero hay otras que no pueden ser controladas por culpa de esta institución. Ahí responde lo que dijo Johanna, ¿verdad? Si se cumplía, también acá habían dicho, profe, teníamos hay la alguien posibilidad. levantando la mano. Ah, ya, bueno, sí, pero no tenía esa posibilidad. ¿Cómo es que es? Estela Vargas.
Levantó la mano, no sé si quieres activar tu micrófono, Estela. Hola, hola, sí, yo soy Hola, Estela. Estela de la ciudad de Limpio. ¿Qué tal? Buen día, excelente ponencia. Solamente compartir nomás con ustedes y con el grupo algunas dos experiencias. Primera es que soy de la ciudad de Limpio y le presenté a una persona un cartelito que hice yo en la lengua de señas diciendo bienvenidos a Limpio. Y presenté en la municipalidad para que nuestra ciudad pudiera tener ese cartel también a la entrada, ¿verdad? Pero una persona me dijo que no hay presupuesto para eso, para que ustedes tengan una idea más o menos sobre este tema. Sin embargo, otra persona, que es un político de X color, le encantó, obviamente está con el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, está interesado en ese tema. Y bueno, y él, digamos, está interesado en hacer ese cartel y yo al menos me voy a poner re feliz si tenemos ese cartel en la ciudad de Limpio que diga bienvenidos a la ciudad de Limpio en lengua de señas. Yo manejo un poquito lengua de señas, estoy aprendiendo también y enseñando al mismo tiempo. Y también regalé un curso de lengua de señas a una radio para que se pueda sortear y solamente se inscribieron 2 personas para el sorteo. Y después se sorteó una caja de cerveza y una tira de costilla con chorizos y se anotaron casi 100 personas. Imagínense. Entonces, y también cruzando acá nomás en Argentina, en Clorinda, bueno, como agarré yo misma y crucé en el medio de la calle, en una calle que no estaba ni siquiera con señales detrás del paseo peatonal, me grita un señor, señora, tiene que cruzar en la esquina, me gritó. Sin embargo, en otra cuadra me dejó pasar porque respetan mucho a los peatonales, ¿verdad? Es toda una cultura, una enseñanza y desde las autoridades, digamos, tendríamos que cambiar todo esto, digamos, y desde la casa, colegios, todos involucrados. Gracias, Estela, y felicidades. Ese tipo de cosas tenemos que hacer. Como le dije, la señalética no se acaba con las personas no videntes. Y realmente este lenguaje de señas está olvidado. Bueno, los lenguajes de señas están olvidados. Me tocó hablar en algunos congresos de literatura y en uno de ellos me acuerdo que había dicho, en Paraguay hay X número de lenguas. Y muchas veces la gente piensa en español, guaraní y conoce algunas lenguas indígenas, pero se olvida que tenemos un lenguaje de señas paraguayo. Aparte del internacional, ¿verdad? Y de las otras lenguas de señas. Y es importante que se los tenga en cuenta, que sean considerados. Una cosa que mencionaste y que les quiero comentar acá es que nosotros en educación vial, a los puentes peatonales le llamamos así, puentes antipeatonales. Y les voy a dar ya ahí una tarea a Vero y a Lorenzo. Si es que la municipalidad saca un proyecto para construir un puente peatonal, ustedes tienen que ser los primeros en oponerse. Porque los puentes peatonales no están hechos para los peatones, están hechos para los vehículos. O sea, si yo peatón, yo soy el más vulnerable porque si yo le choco a alguien no le voy a matar. Un auto si lo hace, una moto sí le puede matar. Yo me voy a una velocidad más lenta, tengo más dificultad. Entonces, el paso a nivel significa a mi misma altura, tiene que ser para mí. No soy yo el que me tengo que subir o tengo que bajar por debajo de la tierra para cruzar la calle. Es el auto el que se tiene que subir o pasar por debajo. O el que tiene que parar y dejarme pasar, ¿verdad? Esas cosas que antes teníamos, la avenida ya la estaba llena de puentes antipeatonales. Eso o sea, ¿cómo te podés imaginar que la ciudadanía va a utilizar para cruzar la calle un puente que tenés que peligrarte subiendo 5 metros, que huele a pipí, que puede tener arriba bandidos escondidos, ¿verdad? Que te puedes tropezar y caer, que en algunas ciudades incluso hubo casos de que se robaron las planchas, ¿verdad? Las planchas para vender porque eran de metal, y la gente se iba caminando y caía y se accidentaba, se rompía la cabeza o cosas peores. Entonces, no hay que hacer puentes peatonales, salvo que sea, miren, yo en la circunstancia sería que sea una autopista que no hay ninguna manera de guiar, que los conductores no quieren respetar. Bueno, pues en ese caso habría que hacer un puente que tenga una rampa larguísima, como la que hay en la Facultad de Filosofía, por ejemplo,
o que tenga nivel, o que tenga ascensor. Esos serían casos excepcionales, pero en lo posible no hay que tener puentes peatonales. Que se ponga semáforo y que pasen los vehículos y le dejen a las personas a pie cruzar las calles. Acá hay avenidas con varios kilómetros de paso peatonal, dice Adriana, exactamente. Y esa es la violencia estructural, ¿verdad? La ciudad está diseñada pensando en los autos son los que mandan. Y eso yo tengo una teoría, ¿verdad? Estoy trabajando justamente para tratar de mostrarle. Mi teoría es que los que mandan son la gente con dinero, ¿verdad? Porque la gente con dinero se desplaza en auto. Entonces, ellos imponen su visión de la ciudad, ¿verdad? Y a veces incluso cuando se hacen programas de estudio, cuando se hacen reglamentos, yo me he quejado mucho de eso en la Agencia Nacional de Tránsito, que se está pensando siempre en el auto, ¿verdad? La gente piensa que educación vial es enseñarle a manejar a las personas. No, no es enseñarle a manejar. Yo, de hecho, cuando empecé a hacer proceso de educación vial, yo no tenía auto. Y yo tenía muchos años ya sin conducir autos. Y me decían, ¿cómo vos te atreves? Imagínense, me decían, ¿cómo vos te atreves a enseñar educación vial y vos no tenés auto? Y yo le respondía, porque yo estoy en la mejor posición, estoy en la posición de los que más sufren en las calles, los pasajeros de ómnibus. No son los que más sufren, pero están entre los que más sufren. Yo soy pasajero, soy peatón y soy ciclista, así que casi todas las funciones del tránsito estoy cumpliendo, ¿verdad? Y acá dice Joana, olvídate, el automovilista no te va a dar paso. Sí, bueno, es una cuestión cultural, ¿no? Es una cuestión cultural. A mí me sorprendió mucho cuando el primer lugar que vivía afuera fue Toluca. Y recuerdo que una vez estaba cruzando la calle y se puso verde el semáforo y el auto, bueno, empieza a venir hacia mí. Cuando me ve a mí que estoy cruzando, a pesar de que estaba el semáforo, para, me dice, señor, pase primero, ¿verdad? Eso no es lo que indica nuestra ley acá en Paraguay y probablemente tampoco en Toluca, pero tienen totalmente otra mentalidad, ¿verdad? Otra forma de pensar. Eso se puede educar, ¿verdad? Es cuestión de conciencia ciudadana nada más. ¿Alguien más pidió la palabra? Hay Disculpen. más comentarios en el chat, profe. Voy a leer un Sí. rato. Sí, dice, este tipo de charlas y ejemplos que estás manifestando, profe, sería bueno en los colegios. Mucha gente depende de su experiencia propia. Eso ya leí. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Acá no se cumple la ley, las disposiciones, si se cumple, vamos a tener la posibilidad de ser una ciudad inclusiva y no solo para discapacitados, sino para la ciudadanía. Gracias, profe, me abriste la mente. Cuando leí inclusión, mi mente fijó la idea de gente con capacidades especiales, ni remotamente consideré a las embarazadas, ancianos o los carritos de bebé. Gracias, en varios lugares ubican las rampas en espacios más lejanos a la entrada principal. El caso de la Andes sobre la Avenida España, uno de los más notorios. Hay que girar toda la cuadra para ingresar con silla de ruedas. Excelente la presentación, mis felicitaciones. Lamentablemente aquí no hay, en muy pocos lugares sí se respeta el derecho a la inclusión para la ciudadanía. Muy buena la charla, profe. Sin la aplicación de la ley o leyes no va a haber conciencia, la ley es la que marca los límites. Buenísimo, así mismo, profe, deberíamos concientizar más, de nosotros depende. Excelente la charla. Y bueno, muy interesante como siempre. Hay avenidas con varios kilómetros sin paso peatonal. Y si hay paso peatonal, olvídate que el automovilista te va a dar paso por un poco, te pasan por encima. Y después Adriana, por último, dice, cada vez más personas quieren comprar para su propio auto cuando deberíamos luchar por un transporte público adecuado, accesible, inclusivo, cuyo uso pueda generar mayor espacio en las calles. La adquisición de rodado hoy es constante, el embotellamiento causa estrés, además de otras cosas. Bueno, esos son un poco los comentarios que están en el chat. No sé si alguna persona más quiere. Acá Diana aquí nos puso algo muy lindo, ¿verdad? No deberíamos luchar para tener autos o motos, ¿verdad? En realidad la mayoría de la gente se compra moto porque el transporte no solo no es accesible, sino que tarda mucho, es ineficiente, no es inclusivo. Entonces, la solución, el mundo del futuro no es el mundo de los choferes y conductores. El mundo, o sea, ya es el presente, ¿verdad? El presente y el futuro es el mundo de los pasajeros, ¿verdad? Y el día de mañana, ojalá que tengamos que conducir ya solamente por placer, cuando nos da ganas de conducir. Porque el día de mañana los taxis, los autos ya van a ser conducidos por robots, ¿verdad? O por software. Entonces nosotros tendríamos que estar preocupándonos de eso. Y de hecho,
estoy diciendo, no es precisamente los taxis que van a estar conducidos, sino que los ómnibus. La mayoría de la gente se va a desplazar en ómnibus, como ocurre en las ciudades más desarrolladas. Porque la ciudad no hay manera de que soporte el auto individual. Yo me enojé mucho hace unos años por unos concejales presentaron, ahora se candidataron otra vez a concejales, lástima que no votan en Asunción, pero yo no sé, tal vez por mala asesora, presentaron un proyecto para llenar Asunción de estos, ¿cómo se llama? Estos viaductos, ¿verdad? Paso de nivel, viaductos. Eso es la modernidad, eso no es la modernidad, eso es atraso. Los segundos pisos son atraso. Vos construir sobre Eusebio Ayala un segundo piso para que pasen más autos. En 5 años van a necesitar un tercer piso, en 7 años van a necesitar un cuarto piso. Nunca se va a acabar. Porque la solución no es, hay más autos, hagamos más calles. No es eso. Tiene que haber menos autos en las calles. Yo tendría que tener mi auto aquí guardado para usar solamente el sábado domingo cuando me voy allá al interior a visitar a mi familia o cuando me voy de paseo, no sé, a ver las dunas en Itapúa. Tendría que estar de lunes a viernes yéndome a pie o en colectivo a mi trabajo, ¿verdad? O trabajando a distancia, siempre que se pueda. Esa sería la solución. El embotellamiento no va a terminar nunca. Y le digo, nuestra ciudad de Asunción es caótica, pero he estado en ciudades que son mucho peor. Lastimosamente no hay todavía tanto estrés y ojalá que nunca lleguemos a ese nivel de otra como la Ciudad de México, que vos te subís a un viaducto y está ahí 1 hora y media en un solo punto. Después se empieza a mover otra vez despacito, cosas así te pasan. También algo que mencionaron aquí que quiero resaltar es lo de los baños inclusivos. ¿Verdad? Los baños tienen que estar diseñados para personas con discapacidad, para que los papás y las mamás puedan entrar con sus bebés. Y también para las mujeres. La mayoría de los arquitectos, yo estoy seguro de que diseñan los baños públicos son hombres. ¿Por qué le digo que son hombres? Porque vos te vas a una discoteca, te vas a un centro comercial, te vas a cualquier otro lugar, salvo los estadios, ¿verdad? Por eso tiene su explicación. Y siempre hay fila en el baño de mujeres, pero no hay fila en el baño de hombres. Y eso es porque no está diseñado pensado en las mujeres, ¿verdad? Porque tienen 50 metros cuadrados para baño y te hacen 25. Está mal. El baño para mujeres tiene que ser más grande, porque en el baño para hombres vos te ahorras espacio con los urinarios, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo 4 urinarios y 2 cubículos a que en el baño de mujeres haya 3 o 4 cubículos. Tiene que haber 6 cubículos para equipararle al otro, o más inclusive. Entonces no se está pensando. Yo de hecho sería partidario, aunque creo que en algunos lugares nos falta todavía un poco cultura. Yo soy partidario de los baños mixtos. De hecho, en la Universidad de Granada, que es donde he trabajado, tienen baños mixtos y funcionan súper bien, ¿verdad? Aquí a lo mejor falta más conciencia todavía, pero en algún momento vamos a tener que llegar a eso. Acá se están construyendo viaductos en Tres Bocas. Y sí, y van a ir construyendo hasta que no podamos instalar un transporte inclusivo, ¿verdad? Un transporte para las personas, un transporte público que dé gusto subirte, que no estés sufriendo ahí todo apachurrado, esperando horas, no sabiendo si vas a llegar a tiempo o no a tu trabajo, ¿verdad? Bueno, en otras ciudades, en tu teléfono te dice tal hora, tal hora, tal hora, tal hora pasa el colectivo. Vos estás, señor, usted está a 4 minutos a pie de la parada. Tiene que salir a tal hora para tomar lo único que le deja a tal hora en tal esquina que está a 7 minutos a pie de su trabajo. Entonces el teléfono ya te dice que hora tenés que salir de tu casa. Y vos te vas a esperar, viene el ómnibus a la hora que dice, llega a la parada a la hora que dice y te entra en tu trabajo a la hora que estás esperando. ¿Verdad? Para eso es la tecnología. No tan difícil, no hay voluntad política nomás. Nadie tiene por qué salir a esperar sin saber. Eso es un atentado contra el ciudadano. Vos tenés que saber a qué hora pasa la hora exacta. Tiene que fallar por 1 minuto máximo la hora que pasa el colectivo. Acá nos están contando en el chat, de hecho, en Corea, si por fin no llega la hora, puede hacer una denuncia. Sí, sí, en muchos países es así, de hecho, ya. Y no solamente antes era solo el metro, ahora ya son los buses, los trolebuses, eran los ómnibus eléctricos. Acá, por ejemplo, tenemos que tener ómnibus eléctricos, no tiene ningún sentido que nuestros ómnibus sigan contaminando, ¿verdad? Las personas, yo por ejemplo tengo como una vulnerabilidad hacia las enfermedades respiratorias y nosotros sufrimos mucho por ese smog, ¿verdad? Que es a causa de la cantidad de rodados. Si los ómnibus fueran eléctricos, disminuiría muchísimo eso.
Lorenzo, no sé si hay más preguntas o alguien que quiera intervenir. Está muy interesante la forma que estamos dialogando. Sí, ahí hay comentarios, dice, bueno, ¿cuál sería la solución? Se está construyendo un viaducto en Tres Bocas y así sucesivamente. Bueno, eso creo que ya viste. Es importante no agotar el debate respecto a la inclusión, ya que no se le aborda ampliamente. Las instituciones toman solo ciertos aspectos del concepto de acuerdo a su conveniencia. Sí. Esos Y a la son hora de votar también hay que pensar en eso, ¿verdad? No puede ser que los candidatos no tengan tanto la cuestión ecológica como la cuestión vial y lo de la accesibilidad en su programa de estudio, en su programa de estudio, en sus programas de gobierno. Y tampoco puede ser que los colegios, las escuelas no tengan en su programa de estudio. Y tampoco puede ser que las leyes lo tengan, ¿verdad? En Paraguay estamos atrasados con leyes, en serio. Yo suelo poner cuando enseño de ejemplo a Asunción porque tiene las leyes más avanzadas en cuanto a inclusión y a tránsito, pero también tiene que mejorar, ¿verdad? Tiene que ponerse a la altura de las grandes capitales del mundo. Asunción es una ciudad hermosa que tiene que estar hecha más pensado en sus habitantes y seguir dándole el ejemplo. Hay muchas cosas que se hacen bien en Asunción que otros municipios copian. Pero también hay cosas que hacen otros municipios que todavía nosotros no estamos copiando aquí en el área metropolitana y que podríamos imitar, ¿verdad? Para bien. Así mismo, Hay que profe. presionar, ¿verdad? Hay que hacer asociaciones, hinchar, estar hincando hasta conseguir. Porque Así le digo, mismo. eso de la falta de presupuesto es una excusa, eso no es cierto. Hay que destinar más rubros. Ustedes saben, el porcentaje del Producto Interno Bruto que perdemos por culpa de la gente que se accidenta, que pierde su trabajo, que pierde su vehículo, su medio de transporte. Es un montón de plata. Estamos perdiendo mucha más plata que la que salvaríamos invirtiendo en prevención. El presupuesto que nos cuesta el Hospital del Trauma es increíble. Gastaríamos menos si esa plata destináramos a prevención, a poner más policía en las calles, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes tenemos actualmente en Asunción? 7 ¿600,000? millones y algo. No, en Asunción, digo. En Asunción. Y más o menos 650.000 habitantes. 650,000. Bueno, según las organizaciones internacionales, ¿saben cuántos policías de tránsito tenemos que tener en las calles como mínimo? 650. Y no tenemos 650. No. Yo creo que a lo sumo estamos por los 400, 450 policías de tránsito y aparte eso contando todavía lo que hacen funciones administrativas. Pero los que están en la calle tienen que ser uno por cada 1.000 habitantes. Y van a ver que las cosas van a cambiar si es que tenemos policía en la calle. De hecho, les voy a contar algo. En todo el país, el, no el peatón, el humano, el transeúnte que sufre más accidentes es el que anda en moto, menos en una ciudad. En esa ciudad el que sufre más accidentes es el peatón, no el que anda en moto. Adivinen cuál es esa ciudad. A ver. ¿Vero alguna idea, Lorenzo? Ahí dijo Lorenzo Asunción. Asunciones. Asunciones. Y es algo bueno, porque no es que hay más peatones que se accidentan, sino que hay menos motoqueiros que se accidentan en Asunción que en otras ciudades. Creemos que eso pasa porque en Asunción hay un poquito más de policía y un poco más de control. Entonces los que andan en moto tienen más temor y con mayor frecuencia utilizan casco, ¿verdad? No es lo mismo andar a lo mejor en Villeta, donde prácticamente no hay control o es muy mínimo, sin casco, porque es muy difícil que te pillen que hacerlo sobre Eusebio Ayala o sobre Maícar López, porque te van a agarrar y te van a multar. Entonces la gente tiene miedo, se protege más y por lo tanto muere menos gente. Sí. Y están, ahí ven, necesitamos policía. No importa, incluso si la gente está educada, tiene que haber policía en la calle. Ustedes me dicen, bueno, hay muchos policías que son corruptos. Y sí, en todas las instancias hay corrupción, pero tampoco importa demasiado que sean corruptos. Porque si un policía, incluso, y esto es una cosa muy loca que pasa en el tránsito, si un policía eventualmente va a pedir coima, pero lo va a hacer en atención a las leyes de tránsito, igual nos conviene. Nos conviene porque la gente, aunque sea, va a tener miedo que le pongan una coima, ¿verdad? Eso no tendría que pasar, ¿verdad? Y de hecho puede pasar también el hecho de que te ponga una multa cuando vos no hayas infringido ninguna ley, ¿verdad? De tan corrupto que es.
pero el solo hecho de tener policías ahí en la calle es gravitante, ¿verdad? Y yo les Así cuento que mismo. en otros países la policía es de la ciudad, no es la Policía Nacional como aquí nosotros. O sea, de hecho la Policía Nacional se creó como una policía ciudadana, se llamaba Policía de la Capital, ¿verdad? Piensen en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién es el policía ese que sale de negro y de azul? Es el policía de la ciudad, ¿verdad? El policía nacional no anda el policía nacional es el de la FBI. No es que anda precisamente en las calles haciendo labor de tránsito y compañía, sino que es el policía de la ciudad. Así Acá mismo. Beta nos contó algo, ¿verdad? Yo convivo con mi tío especial que deberían andar en silla de ruedas y para salir en la calle transportando es muy complicado porque no todos tienen. Además, eso es complicado conseguir una silla de ruedas. Ahora estamos juntados para comprarle una con mamá. Uy, bueno, esto hay que, Beta, supongo que ya habrá ido a algunas organizaciones, pero hay que seguir insistiendo porque lo de tener la silla de ruedas tienen que haber programas estatales, ¿no? No, nadie tendría que quedar sin silla de ruedas porque eventualmente en algún momento le cueste mucho que tenga cómo comprar. Quería comentar una experiencia, bueno, esta es una cuestión de construcción colectiva, ¿verdad? Pero con respecto a lo que estabas diciendo, que por lo menos acá hay un mejor control del tránsito, pero también tenemos muchas cuestiones que ajustar. El año pasado nosotros comenzamos a trabajar con la gente de la Dirección de Tránsito para el tema de otorgar licencia de conducir a personas sordas. En todos los Ah, países se les da la licencia de conducir a las personas sordas. De hecho, acá muchas personas sordas tienen licencia de conducir y comenzamos con el apoyo de intérprete para la gente que venía a sala de examen, que hacía el examen de conducción directa, con el apoyo de intérprete. Se llegaron a hacer algunos exámenes, aprobaron algunas personas sordas que participaron de esto, aprobaron normalmente solo con el apoyo del intérprete, ¿verdad? Y la Agencia Nacional de Tránsito nos bajó la caña y nos cerró esa posibilidad porque no se puede según la ley de tránsito. O sea, esas son cuestiones que hay que ir modificando y trabajando en conjunto con las propias organizaciones de personas con discapacidad. Pero acá en serio hay gente, qué sé yo, como el profesor Emilio Pineda, que tiene licencia internacional de conducir, personas sordas, ¿verdad? Y muchos sordos que la tienen. Y ahora les crean problemas para poder renovar su licencia de conducir y tampoco Agencia Nacional de Tránsito, pero fue así tajante y no pudimos seguir otorgando a personas sordas la licencia de conducir habiendo aprobado todos los exámenes que tienen que aprobar para poder hacerlo. O sea, hay mucho por hacer y tenemos que hacerlo entre todos. realmente me extraña lo que te dijeron porque no sé cómo habrán interpretado la ley de tránsito. La ley de tránsito se supone que es inclusiva. Eh, voy a buscar acá hay un artículo. Las personas que padezcan daltonismo, visión monocular, limitación auditiva y aquellas con discapacidad de las extremidades pueden conducir con las prótesis pertinentes en vehículos especiales adaptados a su discapacidad. Podrán obtener licencia habilitante específica si satisfacen los requisitos. El tema, profe, es que para las personas con discapacidad auditiva dice que tienen que usar audífono, pero no todas las personas sordas usan audífono, ni a todas les sirve. Y hay estudios a nivel Claro. internacional de que se concentran mucho mejor, que generan menos accidentes, porque además la mayoría de las señales de tránsito son visuales, no son Sí, auditivas, pero en serio que fue así, no, y no pueden más, y nos bajaron la caña y a la municipalidad en sí, a la pero esa es dirección una de tránsito. interpretación que ellos le dan. La ley en ninguna parte dice que tengan que usar audífonos, Sí, ¿verdad? hay en el Es reglamento. cuestión de interpretación y de hecho como hay una ley de inclusión, incluso la municipalidad puede sacar una ordenanza donde reglamente esa ley de inclusión para el tránsito, donde diga, bueno, en tales circunstancias no se va a exigir audífono y se está cumpliendo la ley y la agencia no va a poder decir nada, por más de que alguna gente tenga. De hecho, voy a conversar con ellos este tema ahora que lo mencionas porque Sí, no había escuchado, así. según se estaba hablando, se procuraba facilitar a todo el mundo en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Por eso, como bien lo dijiste, existen los pictogramas, o sea, los dibujos están hechos para que todos lo entiendan. Eso que nosotros le ponemos ahí unas palabritas, gira a la izquierda, contramano, eso ni siquiera necesitan, ¿verdad? Sí. No sé si por qué dentro de esa costumbre no hace falta que digan nada. Vos ves un círculo rojo y con una raya blanca en el medio es contramano, ¿verdad? Y cualquiera entiende eso.
está diseñado para eso, pero yo digo que es una cuestión de interpretación más porque ninguna persona tiene que dejar de tener el derecho a conducir, porque en realidad no es el derecho a conducir, el derecho a desplazarse, ¿verdad? Claro, Y que muchas veces si no conducís, y más todavía si está en situación de vulnerabilidad, es más difícil, así, le tienen que dar esa oportunidad, así. ¿verdad? No, yo digo que habrán interpretado esto como acá dice que tienen que tener sus adecuaciones, ¿verdad? Eso habrán hecho ellos la interpretación, ahora acá en el artículo 25 está, el artículo 25 es, como dice con las prótesis o vehículos adaptados, bueno, ahí ellos interpretan qué es, pero si es una persona a quien la prótesis no le sirve para nada o le molesta, Obvio. entonces no te pueden exigir usar algo que no tiene sentido. Es la misma discusión que tenemos con los puentes peatonales, ¿verdad? No sirven, no sirven, hay que cambiar ya de paradigma y tener otra forma de pensar. Así mismo. Pero fue así, tajante y como te digo, la bajada de caña para la municipalidad, para nosotros, y no se puede porque la ley no lo permite. Y fue una discusión que tuvimos en realidad bien seria y A ver, no, no pero los votación. semáforos no son auditivos, ¿verdad? No, Nuestros semáforos no son auditivos. ninguno. Y los policías de tránsito cuando hacen señales sonoras están obligados a hacer señales manuales. También, por eso, la mayoría son visuales. Entonces, ¿qué limitación tiene una persona sorda? Ninguna, Prácticamente, qué ¿verdad? O sea, sé yo, no escuchar el ruido de una ambulancia de repente que viene atrás, pero ves las luces, ves la pero ambulancia. tienen las luces, son obligatorias Claro, también para las ves ambulancias. las luces. Y además va a ver a los otros vehículos que se están Claro, encostando. así mismo, o sea, no hay vuelta, o sea, nosotros lo entendemos así, ¿verdad? Pero fue una negativa total y prohibió que se siguieran emitiendo licencia de conducir a la municipalidad de Asunción a las personas sordas. Lastimosamente, pero Acá hay que dice, seguir hace más falta trabajando. personas con discapacidad en el Congreso, me pienso candidata. Qué bueno, Richard. Sí, sí, sí. Hace falta personas. Una por lo menos si tenemos ahí que sea una persona con discapacidad y que piense como persona con discapacidad Así. también. Porque de repente, no sé si se dan cuenta, teníamos hasta el presidente de Ecuador que andaba en silla de ruedas, pero él no Sí, pensaba como persona con discapacidad, él pensaba como una persona blanca, heterosexual, europeo inclusive, no era inclusivo en sus políticas. Entonces, si tenés esa mentalidad, sería muy bueno que ingreses como concejal, como diputado, para instalar esas otras miradas, ¿verdad? Y que la gente se deje de ser tan prepotente, ¿verdad? Eso que venimos arrastrando de la dictadura, incluso antes. La imposición, ¿verdad? Ese pensar desde el punto de vista del macho, inclusive. Por eso le dije lo de los autos. Todas las mujeres saben que muchos autos, hasta hoy en día, sobre todo los más antiguos, están hechos para la altura y para la forma de conducción de los hombres, que no es igual al de las mujeres. Recién después empezaron a salir autos que son, digamos, bisexuales, o sea, para los dos sexos, quiero decir, o que son, digamos, se pueden adaptar, ¿verdad? En realidad los hombres deberíamos adaptar los autos para nuestro uso, no las mujeres, porque nada, bien diseñado para hombres y, pero puedes tocar tal cosa para que también le sirva a las mujeres. Como que... sí, pero ¿Saben por qué? Porque las mujeres son más cuidadosas, las mujeres causan menos accidentes de tránsito. sí, sí, son mucho Eso más también cuidadosos. todas las estadísticas del mundo de Paraguay les van a demostrar. Una vez me dijeron, y sé que algunos están pensando, no, pero el 80% de los conductores son hombres. Pero aún por porcentaje, o sea, la cantidad de accidentes vinculados a hombres en función al porcentaje de conductores aún es mucho mayor de los hombres. Sí. Las mujeres andan con más tranquilidad y causan menos destrozos. En relación a lo que dijiste recién y sin querer hacer propaganda política de ningún tipo, hay un candidato a concejal que es usuario de silla de ruedas, que es Cayo Acosta. Por ahí los que son de Asunción y que están relacionados con el tema, Cayo Acosta, no sé ni de qué partido, creo que está con el Frente Guazú, pero es una persona que hace años, o sea, que tiene esa discapacidad y que activa en la organización y que conoce la temática, porque es muy importante tener en realidad en esos cargos a personas que conocen la realidad directamente y que saben. Acá están escribiendo algo interesante también. A platazo limpio, la verdad, tiene que haber una ley. Una cosa sobre las veredas. Es cierto que es obligación del frentista, ¿verdad? O sea, yo tengo mi casa
o mi familia tiene una casa, y yo, por el principio de solidaridad, o sea, somos algo socialista en ese sentido, por el principio de solidaridad yo tengo que arreglar mi vereda, porque otra persona va a pasar, porque yo uso la vereda de otra gente, pero si hay lugares en la ciudad donde es muy frecuente que las veredas estén mal, que no se arreglen, entonces lo que tenemos que hacer es facilitar el arreglo. ¿Cómo vamos a facilitar? Con políticas, ¿verdad? En otras ciudades ha sucedido y ha funcionado muy bien. Por ejemplo, el municipio o la gobernación eh, le dice a todas las personas, bueno, si usted está mal su vereda, nosotros le vamos a poner los albañiles, ustedes compren los materiales. O compren los materiales, nosotros le vamos a poner los albañiles para que arreglen las veredas, ¿verdad? Esas políticas, por ejemplo, se han implementado en la Ciudad de México y por eso uno camina por algunos barrios y todas las veredas son iguales, ¿verdad? Están todas a la misma altura. Si una casa está más alta que otra, tiene bien las transiciones, tiene la rampa, porque es personal de la municipalidad o de la gobernación la que hace la vereda. Y por supuesto, los que vienen en esas zonas tienen que pagar solamente los materiales. Esas son algunas formas de incentivar, ¿verdad? Porque no es solamente con multa y cayéndole a las personas y reclamando, sino que también hay formas, ¿verdad? A lo mejor donde hay barrios donde la gente tenga problemas laborales o bajos ingresos, se tiene que incentivar eso, porque a pesar que la gente no tenga o tenga muy poco para construir su vereda, se tienen que construir, ¿verdad? Acá veo que alguien pidió la palabra. Sí, levantó la mano Estela Vargas, no sé si quiere dar algún aporte, una Hola, sí, ¿qué tal? A mí me gusta mucho compartir el tema de la inclusión y por eso me meto de nuevo. Bueno, una cosa, el tema de los viaductos, acá en Limpio se estaba construyendo cerca del Abasto Norte y yo estoy en un barrio donde tengo que caminar 6 cuadras para salir a la ruta y le decía a mi esposo, se está cerrando la ruta, se está cerrando la ruta. Hasta que se cerró la ruta, no hay ningún paso peatonal y aparte de salir 6 cuadras a la ruta, tengo que caminar 3 cuadras enfrente del Abasto para cruzar y tomar el colectivo e irme en Asunción. Y yo que, no, digamos, no tengo una discapacidad física quizás, tengo que hacer todo ese bolonqui para salir en Asunción, por ejemplo. No se pensó obviamente en los peatonales. Segundo, el tema de la inclusión con respecto a lengua de señas. Que yo, por ejemplo, soy docente, soy profesora de nivel inicial y me encanta mucho el poder compartir con otros y hacer extensiva la enseñanza de lengua de señas. Pero una persona me dice, vos oyente, no poder enseñar. Enseñar, no. Y yo le dije, yo sí, soy docente, soy profesora. ¿Por qué? Porque mi habilitación docente del Ministerio de Educación me dice que yo soy una docente inclusiva y me estoy preparando para poder comunicarme con otras personas. Es más, tengo alumnos de lengua de señas docentes y estamos haciendo apoyo escolar a niños sordos. O sea, no hacemos nosotros para nosotros, no hacemos nosotros, no estudiamos nosotros porque somos egoístas, al contrario, queremos compartir con otros. Claro. Y yo soy docente, tengo la habilitación pedagógica para poder planear una clase, para poder prepararme, para poder hacer bien las cosas. Entonces yo sí me considero una persona apta para poder compartir con otros lengua de señas, aunque yo no sea sordo. Y como soy docente, poder aclarar algunos términos. No se dice lenguaje de señas, se dice lengua de señas y no se dice discapacidades o capacidades diferentes. Se dice persona con discapacidad, que es un aporte porque este es un espacio de aprendizaje. Así que solamente quería compartir eso y ojalá que alguien de acá, algún político, apruebe mi cartelito que diga bienvenidos a lengua de señas con las manitos, con las letritas. Ojalá que eso se cumpla y empezar de a poquito con la inclusión. Eso nomás quería compartir. Que sería, pero mira que sería una buena manera de hacer campaña eso, incluirla ya. Sí, en realidad necesitamos más profesores, necesitamos muchos profesores. De repente en otras situaciones, a mí me pasó, de hecho de manera personal, cuando tenía creo que 22 años, 21 años, cuando empecé a enseñar como docente, tuve una alumna no vidente y sí me costó un poquito. Me costó un poquito porque no había recibido yo la formación adecuada. Tuve que en ese sentido ser autodidacta para
adecuarme a esta realidad, ¿verdad? Yo no tenía que haber hecho la adecuación, tenía que haber estado preparado ya como docente para que mi aula, bueno, sea igual de fácil, igual de sencilla para todos, ¿verdad? Pero estamos hablando de hace 20 años. Hoy en día se ha incluido más en la formación docente estas cuestiones. Pero todavía hay, en la formación de los profesores, sé que en la Facultad de Filosofía tienen como carrera de ciencia de la educación para personas sordas. Esa es la única carrera. Y hay alguna especialidad, creo que es del CNAES. En Pero Alto hay muy Paraná, pocos lugares donde se puede estudiar. Sí. en Alto Paraná ahora se recibieron casi 10 licenciados que manejan lengua de señas, obviamente son personas sordas, y se han recibido de licenciados en ciencias de la educación en una universidad de allá, y tienen justamente las clases en lengua de señas, con intérprete, obviamente. Entonces, ahora se acaban de recibir de licenciados en ciencias de la educación, y son personas sordas. Lorenzo quería comentarse, no está yendo el tiempo, pero vi que en el Facebook pusieron algunas cosas. Acá, por ejemplo, dijeron que están muy de acuerdo con los ómnibus de larga distancia tengan más seguridad, se refieren a los cinturones específicamente. Clara dice, al hablar de discapacidad es importante entender que ella es la suma de una situación física, mental o social más la suma de las limitaciones del entorno, barreras físicas y comunicacionales. Sí, acá en Paraguay más es violencia estructural que otra cosa, que una realidad inevitable. Bernardita dice, buen día, todo muy interesante el tema que analiza una triste realidad, la nuestra en cuanto al servicio de transporte público, el tráfico, las conductas de los conductores y también algunos peatones. Hay mucho por mejorar, sí, hay mucho por mejorar. Eso te da más en qué trabajar, pero también nos da más compromiso. FBK se dice totalmente de acuerdo, aunque la mentalidad de las personas deja mucho que desear al momento de realizar las mejoras en distintas áreas. El cambio debería iniciar en educación. Son muchas áreas las que tenemos que tocar. Algunos me dicen, bueno, ¿para qué importa que se haga la ley? Total, nadie respeta. Bueno, sí, hay alguien que respeta siempre. Entonces, el cambio se da en educación, hay que tener leyes inclusivas, hay que hacer cumplir las leyes. Puede haber cambios sin que cambie la ley, o puede haber ley que no se respete, pero todo tiene que ir de la mano, ¿verdad? En distintos aspectos, en distintos ámbitos va el trabajo. Sobre todo en estas ciudades que están aplazadas, ¿verdad? Muchas ciudades están aplazadas. Yo hace 11 años, o 12 creo que, cuando enseñaba en una universidad privada, tenía su periódico, saqué un artículo hablando de esto, la inseguridad que tenemos en las escuelas que no están preparadas para la gestión de riesgo y por supuesto tampoco son inclusivas. Y incluso eso, cuando eso la intendente era Evani y un concejal leyó el artículo y le llegó llegaron a emitir así algunas minutas, reclamos, ¿verdad? Pero después justo vino la elección de se cambió la intendencia y se quedó en nada, ¿verdad? Pero esa es otra tarea para la Municipalidad de Asunción, revisar las escuelas y las instituciones públicas, ¿verdad? Porque no solamente no son seguras, no tienen extintores, sino que no son accesibles. Y si las escuelas no son accesibles, hay que conseguir los fondos, hay que hablar con empresas, con la sociedad civil, pero hay que llamarle la atención a las escuelas que no sean accesibles, ¿no? No pueden permitirse, ahora cuando volvamos a clase, con todas las limitaciones que tenemos, esta es otra más, ¿verdad? Que se suma y que hay que solucionar. Acá cuenta de Diana, Londres es una de las ciudades más inclusivas, hay mucho tránsito, pero no hay accidentes, las aceras son del mismo nivel adecuado para la diversidad de peatones. Hay lengua de señas escrita en la acera que se sienta al pisar las paredes, ascensores, etc. Exactamente, así tiene que ser. Así tiene que ser. En Latinoamérica hay mucho más siniestros que en Europa. Y es justamente por la cuestión de la infraestructura, ¿verdad? Porque está diseñado para todos. Yo les estoy robando tiempo, yo no tengo problema en continuar, ¿verdad? Pero como creo que ya se cumplió nuestra hora, pero mientras ustedes quieran estar y quieran hablar, yo con mil gustos. Te agradecemos mucho el espacio, profe. Realmente muy enriquecedor. Toda la perspectiva, todas las miradas que nos diste. Llegamos a nuestro tiempo realmente. Entonces, no sé si querés cerrar con una reflexión final, algún tipo de aporte que quieras dar. De nuestra parte estamos muy contentos. Realmente es una charla que tuvo muchísima participación e intervención. Y nada, y nos diste una mirada realmente o una perspectiva a la cual nosotros
realmente no habíamos profundizado, ni siquiera asimilado de alguna manera o tenido en cuenta. Entonces, te agradecemos por tu aporte, por tu participación hoy con nosotros y a todos los que estuvieron, ¿verdad? Hasta ahora. Y nada, te dejamos para que puedas hacer tu cierre y cerramos por aquí nuestra jornada del día de hoy. La verdad que aprendimos mucho, yo también así eh, empecé a dimensionar también muchos aspectos de los cuales no tenía en cuanto a a la inclusión y a la educación vial y a la ecoeducación también, que es un concepto nuevo que es muy interesante y la verdad que es muy válido de poder tomarlo y a partir de ahí profundizarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Vero, a toda la Dirección General del Área Social, porque bueno, estos espacios, los investigadores compartimos, para mí es más o menos como dar una clase, pero para el público en general, no para mis alumnos de la facultad o del colegio, y me gusta mucho porque nos ayuda a enriquecernos, nos ayuda a llegar a la gente y a cambiar nuestros paradigmas, ¿verdad? Y a apoyarnos mutuamente. Hoy me dijeron mucho algo que empiezan a notar que la inclusión es persona con discapacidad, persona vulnerable, embarazadas y bueno, todas las personas que sufrimos o tenemos algún problema en nuestras ciudades, tenemos que unirnos y trabajar para nuestras necesidades y dejarnos ya de tonterías, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente, estuve viendo mucho en días pasados que sacaban, qué sé yo, memes donde decían, inclusión es persona con discapacidad, no, lenguaje inclusivo no es las mujeres. Y que es una disputa tonta, me parece, ¿verdad? El lenguaje inclusivo es incluir a las personas con discapacidad, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, ¿verdad? Es abrir tu mundo y tu forma de interpretar la realidad. Las palabras que utilicemos modifican la realidad. A lo mejor a muchos de ustedes no les gusta, pero yo no digo ser humano, pero yo digo ser humane. Y a veces hasta digo el todes también, porque me parece que facilita la comunicación. Y si creo que algún día me doy cuenta que no facilita, voy a dejar de utilizarlo, ¿no? Y si es más correcto decir eh, persona con discapacidad o decir PCD o hay que cambiar, bueno, tenemos que cambiar, porque el lenguaje también es nuestra realidad, también importa. La forma que digamos la palabra condiciona nuestro mundo. Todas las personas que estudiamos, aunque sea un poquitito de hermenéutica o de lógica, lo sabemos, ¿verdad? Y las personas bilingües también, ¿verdad? Muchas veces nosotros, ¿por qué decimos algunas cosas en español o decimos otras cosas en guaraní o en inglés o en portugués? Porque cada idioma te da una mirada distinta y una forma diferente de reproducir tu realidad. Entonces, estas cuestiones viales es mucho del lenguaje, es mucho de señalética o señales, pero no se acaba ahí. Es principalmente la infraestructura. O sea, la gran violencia vial, la gran exclusión que sufren nuestros ciudadanos es el diseño de nuestras calles, el diseño de nuestras vías y de nuestros parques y lugares comunes. La educación vial le interesa a todos los lugares donde van las personas o se encuentran. Entonces tenemos que todos trabajar y meter nuestras cosas en la cabeza y cuando pensemos en trabajar por las cuestiones sociales, tenemos que tanto la inclusión como la ecología y las vialidades, porque todo esto va de la mano, ¿no? Estas son cosas que se retroalimentan y por las que hay que seguir trabajando. Y yo solamente le digo acá que espero que nos volvamos a ver, que nos leamos, ¿verdad? Les voy a poner otra vez los enlaces porque alguien está interesado en contactar o en leer alguno de esos materiales, en ver o en dar aportes, tirar sus ideas ahí, que van a ser bien recibidas. Y estoy dispuesto, si alguna vez tengo el honor de que me inviten otra vez, por supuesto, estoy totalmente atento y a su disposición para tratar de compartir algo de lo poco que he aprendido en estos años que he estado trabajando en la educación vial. Y para que vean que aunque no soy asunceno, les voy a mostrar algo de eso. Mira, la foto de mi libro de educación vial está tomada en Asunción, ¿verdad? Este es la Plaza Olímpica. Así que le tengo mucho cariño a nuestra capital. Pero a todas las ciudades, ¿verdad? De nuestro país, que a lo mejor tenemos que empezar a trabajar más juntos, más para salir todos adelante. Bueno, profe, vamos a ir cerrando lastimosamente, no sé, casi 40 minutos más. Eso quiere decir que estaba muy buena la ponencia, ¿verdad? Porque la gente todavía sigue, más de la mitad de las personas en la sala, así que
Excelente, excelente, profe. Yo creo que sí vamos a ver otro espacio para compartir en este ciclo de charlas contigo. Y gracias por la buena predisposición, por todo lo que nos diste hoy. Y seguimos en contacto. La próxima semana, especialmente le digo a Estela, comenzamos durante 3 semanas unos talleres básicos de lengua de señas. Así que vamos a estar tirando el link para la inscripción y todo eso, pero para que estén atentos también los participantes. Y bueno, chao, chao, muchísimas gracias por todo. Qué bueno. Nos vemos con los que nos siguen el próximo viernes y te invitamos cada viernes, profe, si tenés tiempo, tenemos diferentes temas como para conectarse con nosotros. Un abrazo, no veo la hora que termine la pandemia para ir a hacer un brindis, darnos un abrazo ahí en ¿Verdad? persona. Así es. Dale, profe, muchas Muchas gracias, gracias. gracias a todos los participantes, muy lindo el espacio, muy buenas sus opiniones. Ahí alguien levantó la mano también, no sé si quiere cerrar. Liliana. No, así, sí, ahí está. Le felicito a la municipalidad por el espacio, qué lindo que haya estas oportunidades de hablar, ¿verdad? Y que la gente se conecte, ¿verdad? Qué gran trabajo están haciendo Vero y Lorenzo. Gracias, profe. Acá hay un equipo de gente, ¿verdad? Todo un equipo detrás de esto, Valeria. Sí, me imagino, o sea, porque mucha estas otra cosas gente que necesitamos de muchos talentos para desarrollar. Así es. Liliana, creo que es la última que le vamos a dar la palabra por ahí. Bueno, creo que, no sé, Liliana Miguel tiene la mano levantada. Yo compartí el link de inscripción porque tenía unas personas que estaban viendo atrás del Facebook y no tenían problemas para conectarse, entonces les pasé el link también para que se inscriban. Ok. O la asistencia. dale. Bueno, creo que, no sé, la que levantó la mano, se fue nomás, dice. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y todas. Cerramos la jornada del día de hoy. Gracias, profe. Y bueno, nos encontramos en el próximo encuentro. A estar atentos a nuestras redes, también están activadas, tanto de Instagram como de Facebook. También por ahí vamos a estar compartiendo las informaciones. Entonces, que tengan un buen resto de jornada y gracias por compartir con nosotros.